Este día se presentó un mapa de conflictividad electoral donde por diversas variables se arman escenarios y se determinan qué municipios pueden estar en riesgo de tener conflictos el 16 de junio. De eso hablaremos esta noche en Sin Filtro. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Conflicto Electoral, pero antes los dejo con la nota del día. Dentro del monitoreo que Mirador Electoral realizó del 18 de enero al 17 de marzo, determinó un mapa de conflictividad. 54 de los municipios representan un riesgo extremo, 200 riesgo alto, 83 riesgo medio y solo 3 tienen riesgo bajo. El nivel de conflictividad se estableció al revisar variables como la tasa de homicidios, problemas socioambientales, rechazo en la inscripción de candidatos, entre otros. Mirador Electoral recomendó tomar acciones en estos municipios. Es un número alto, por lo que Mirador Electoral hace un llamado a las diferentes instituciones a establecer diálogos y procedimientos para atender estos municipios, buscar alguna manera de minimizar este riesgo. Mirador Electoral también recomendó al Tribunal Supremo Electoral dar claridad sobre los criterios utilizados para la interpretación de la normativa electoral, en particular a la inscripción y rechazo de candidaturas, porque considera que esto también puede generar conflictos. Ha manifestado su preocupación por la judicialización y básicamente exhorta a los órganos correspondientes a resolver estos conflictos de una manera pronta para minimizar el ambiente de incertidumbre que hay y para respetar el derecho de los ciudadanos de elegir y conocer a sus candidatos y respetar el derecho de los candidatos de poder expresarle a los ciudadanos sus propuestas. El monitoreo también reveló que el 80% de las solicitudes de inscripción de candidaturas se presentó en las últimas 24 horas, previo a que venciera el plazo, y solo el 25% de las aspiraciones son de mujeres. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, la etiqueta SF Conflicto Electoral. Estamos hablando de qué es lo que sucede en este mapa electoral, qué lugares pueden generar conflictos y qué pasa también con procesos legales que pudiesen obstaculizar algunas candidaturas. De eso hablaremos. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Conflicto Electoral. Para conversar de este tema tenemos de este lado Gustavo Berganza de Mirador Electoral. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿cómo estás, Benkechin? De este lado nos visita el doctor Ludwig Villalta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Benkechin, buenas noches. Y nuestro analista Estuardo Zapeta. Estuardo, ¿qué tal? Buenas noches. Comencemos con este mapa de conflictividad que se presenta hoy. ¿Cuáles son estos puntos de riesgo? ¿Qué está pasando en el escenario electoral? ¿Por qué pueden existir algunos problemas en determinados municipios? Gustavo. Bueno, en primer lugar, lo que se tomó en consideración cuando se elaboró ese mapa fueron 13 variables agrupadas en tres grandes grupos. Uno de ellos es las variables electorales, otra las variables institucionales y las otras los conflictos socioambientales que pudiese haber. Por medio de un programa especializado, es decir, todo ese tipo de variables se fueron cruzando y elaboraron, se distribuyó los 340 municipios, se metieron en el software y resultó ese mapa que ustedes han podido ver que presentamos hoy en la mañana, coloreado en 3 niveles, ¿no? En amarillo, en verde y en rojo. Vemos más de 50 que tienen un riesgo extremo de posibles conflictos. Los 50 municipios que tienen más riesgo de conflictos son los que tienen mayor número de variables que coinciden. Por ejemplo, si hay un lugar en donde ha habido en el pasado una tasa alta de homicidios, eso sería una variable social. Luego, ha habido problemas en las elecciones en cuanto a que ha habido reclamos por la alcaldía, y además a eso le agregamos, por ejemplo, reclamos por agua, por instalación de hidroeléctricas. Entonces vemos que ahí puede haber un riesgo alto de conflictividad. ¿Aumenta entonces este nivel de riesgo conforme se van sumando estas variables? Correcto, así es. Y te van a aparecer municipios que son
bueno, que en el pasado fueron sumamente conflictivos, como por ejemplo lo fue Nevaj, pero Nevaj es un municipio que no aparece con un nivel de conflictividad alto. Porque no tiene otras variables, me imagino. Porque no tiene bueno, tasa alta de homicidios, porque tiene pocos empadronados o porque no hay problemas previos en reclamos de alcaldías en elecciones previas. La reelección puede ser un elemento que puede generar conflicto, una reelección polémica, digámoslo así, o un alcalde que quiere reelegirse y que quiere obligar a la población o a sus contendientes a no participar en igualdad de condiciones. Ese es uno de los riesgos que se toman, exactamente, en los municipios en donde hay alcaldes que se van a reelegir, esa es una variable que puede ocasionar un conflicto, tal y como tú lo has dicho. Estuardo, hablamos de conflictividad, ya lo hemos adelantado acá, vemos este tipo de variables, la tasa alta de homicidios, si hay sucesos de violencia en elecciones anteriores, el tema de la reelección, el poder local. ¿Cómo influye esto en estos escenarios que se pueden prever para el 16 de junio? Yo me iría un poquito más arriba y no sé si fue variable, pero el hecho que muchas de las alcaldías o alcaldes que todavía son candidatos sean rechazados o vayan a judicializarse los casos. El de Zacapa es el caso clásico ahorita, ¿verdad? El de Vargas, porque le dijeron que no, pero él ya apela, el comité cívico ya básicamente va a decir sí, van a empezar la batalla legal. Creo que ese va a ser puede ser un detonante en cierto momento. Que se obstaculice o se que no rechace participe una candidatura en sí. este proceso. Y es correcto en términos de decir que los conflictos previos, digamos, ahorita que la tragedia de Nahualá, pero aún en medio de la tragedia me pareció sorprendente que muchas de las declaraciones de las personas de familiares de las víctimas han sido es que hemos sufrido mucho porque sufrimos por el conflicto que tenemos, por ejemplo, con Argueta o el caso de Barranechea, todo está cerca, ¿verdad? Todo está en esa área y sobre eso nos pasa esto y que 19 muertos al mediodía era el número todavía. Entonces, esto sí puede venir a donde hay, sea líos por agua, líos por mojones, líos también por siembras, y donde también históricamente han habido, mucho antes del conflicto armado ya hubo problemas, ¿verdad? Sin embargo, hay que ver también qué está pasando con los que no representarían un conflicto, porque yo creo que de ahí podemos aprender. Y te digo, subirlo de nivel, porque el hecho que las tres principales candidaturas estén ahora en judicialización pura, la de Sandra Torres, la de Suri Ríos y la de Tel Maldana, eso a nivel local, en cierto momento, conforme vamos avanzando en los 90, no sé cuántos días quedan ya, ¿verdad? 80 y algo estamos 80, menos de 80. Que nos falta para... Sí, para la que termine la campaña, entonces cada vez se puede ir los partidos desde arriba lancen la misión o por lo menos el mensaje que les están tapando la participación y entonces hay una reacción a nivel local. Entendiendo también el número de participaciones en alcaldía. La UNE es por mucho, es con 319 participaciones de los 340 municipios. La UNE es el partido que más va y sorprendentemente el partido de gobierno FCN Nación tampoco se queda atrás porque tiene arriba de 200 participaciones. Y yo creo que más que la UNE participando en 319 alcaldías, creo que la reelección de los que están sí podría generar en cierto momento algún conflicto, porque la gente podría... Y donde más hemos visto es a nivel de alcaldía. En realidad, donde más hemos visto problemas ha sido siempre a nivel de alcaldía. Poder local. Siempre es el poder local. Doctor, cuando hablamos de estos procesos de inscripciones que en el tema de alcaldes, diputados distritales aún no está claro, ¿esto puede incrementar el riesgo de conflictos en distintos municipios? Muy buenas noches, señor Berganza, Estuardo, Benke y todos los que nos ven. Sí, efectivamente, creo que estas elecciones son bastante sui generis. Son elecciones donde vemos el fenómeno de la judicialización de la política y realmente la conflictividad en los municipios puede ser latente, puede ser manifiesta.
Y algo muy interesante, Benke, es que muchos de los partidos políticos y de los correligionarios se han centrado en atacar a las instituciones estatales como el Tribunal Supremo Electoral, como el Registrador de Ciudadanos. Y creo que en estas elecciones debe de jugar un papel importante el Ministerio de Gobernación a través de su viceministerio de Prevención del Delito. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque al final la política es una serie de intereses y los correligionarios, las personas que atienden todas estas circunstancias, deben de saber de que es una fiesta cívica, una contienda cívica y que no debe de pasar a más. Hay que recordar un principio en política, que muchos de los aliados en política de hoy se convierten en enemigos políticos posteriores y muchos de los rivales se convierten en aliados. Pero sí el papel de prevención de los ilícitos penales debe jugar un papel muy, muy importante, haciendo conciencia de que esta es una gesta cívica, esta es una gesta ciudadana. Y sí te digo que ahorita es el fenómeno de la judicialización de la política. Hay muchas candidaturas que están en riesgo. ¿Quiénes tienen la responsabilidad en esto? Hablamos de gobernación junto con Tribunal Supremo Electoral, que mantienen una mesa donde analizan estos escenarios. ¿Quién es el responsable y cuáles son las recomendaciones que se deben de dar a las autoridades? Bueno, uno de los factores también que tocó aquí el doctor es el hecho de la presencia institucional, ¿no? Entonces, en los lugares en donde hay menos presencia institucional, por ejemplo, tribunales de justicia, delegaciones del Ministerio Público, policía, o incluso está incompleta la integración de la alcaldía, es en donde hay más debilidad que puede propiciar los conflictos. Es decir, sabemos siempre que la presencia del Ministerio Público, la policía y los tribunales actúa como un disuasivo para la violencia. Sí, actualmente es en la PDH, en la Procuraduría de Derechos Humanos, hay una mesa que está analizando todo este tipo de conflictividad, y también por su parte el Tribunal Supremo Electoral está haciendo otro tanto de lo mismo. Es decir, nosotros nos hemos adelantado con este aporte para que lo consideren, y eventualmente lo que habrá que hacer es cruzar la información que se ha logrado recabar en las tres instituciones, Mirador Electoral, la PDH y el Tribunal Supremo Electoral, para emprender labores que permitan de alguna manera prevenir brotes de violencia. Es decir, lo que nosotros hemos hecho con este mapa de conflictividad no es tanto una cuestión predictiva, claro, sino que es más bien un diagnóstico de las variables que existen y prevalecen en cada municipio. Pero no quiere decir que porque esté en rojo, ya el 16 de julio va a haber violencia. Como no quiere decir que uno de estos municipios que estén en amarillo o que no tengan ningún color pueda tener algún problema. Y ahí es entonces el llamado que se le hace al, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral. En estos momentos ha habido una serie de señalamientos de que si existe una parcialidad de parte del Tribunal Electoral, ya lo mencionaba el doctor Villalta con los señalamientos en contra del registrador de ciudadanos. ¿Eso qué tanto puede afectar los ánimos de correligionarios y de personas que sienten una afección por algún partido político en particular? Mira, yo creo que hay que hacer una división en cuanto a las elecciones locales y las elecciones nacionales, porque la mayor discusión actualmente se está dando al nivel de elecciones nacionales. O sea, diputaciones, candidaturas presidenciales. Y candidaturas presidenciales. Entonces, en ese sentido, el problema más grave que se ve es el ataque en primer lugar, a la funcionalidad del Tribunal Supremo Electoral y el registro de ciudadanos, y también, en última instancia, esto a lo que llevaría sería como dado que la imagen del Tribunal Supremo Electoral y el registro de ciudadanos está siendo debilitada por ese tipo de ataques, al final de cuentas esto puede incidir en una descalificación global de las elecciones, que ese sería el peor riesgo que nosotros queremos correr en este momento, porque tenemos en este contexto de crisis, no quisiéramos llegar a una situación como la que existe en Honduras. Así es. Del papel del Tribunal Supremo Electoral. Perdón, pero para ese es el escenario que nos tenemos que preparar, Gustavo. Exactamente. Ese es el escenario, como decías, en términos de decir, el Ministerio de Gobernación y la viceministerio, ya, ¿verdad? Antes era dirección, pero ahora es viceministerio de Prevención del Delito. Uno en estrategia se prepara para el peor escenario.
esperando y rogando y rezando y orando y ayunando y lo que querrás, que no suceda. Es como comprar un seguro. Entonces lo mejor es no usarlo, pero no tenerlo, y si lo necesitas, entonces prepararnos para el peor escenario. Y es correcto que el impacto más grande, y yo por eso decía que las 3 principales candidaturas que están judicializadas pasan ahora, y ojalá no suceda, y ese es que esto baje, filtre al nivel local, y en el nivel local sea donde se vea el conflicto. Porque a nivel alto, pues sí, que la Corte, que la Suprema, que el Tribunal, que el Registrador, que la CC. ¿Qué tanta unión hay entre ese escenario local en donde las dinámicas son diferentes a esta elección nacional, en donde muchas veces el tema se va Pues yo esperaría en las Cortes, mientras que la dinámica yo local esperaría que el llamado de los de arriba hacia el nivel más local sea el cuarto gran contribuyente en esto. Digamos, está PDH, está el Tribunal, el Ministerio de Gobernación, y creo que el cuarto y más interesado aquí debería ser el partido político. Decirle, estamos en esta situación, está en tribunales, habrá una resolución, pero miren, tranquilos. Pero 9 de ellos no firmaron aquel pacto de no agresión y cuestionaron algunas y a la vuelta se fueron acciones del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a la primera pausa, regresamos más de esta conversación, la etiqueta SF, conflicto electoral. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, conflicto electoral. Les recuerdo que martes, miércoles y jueves tenemos Sin Filtro electoral, las entrevistas con los candidatos a la presidencia. Bueno, continuamos con este tema. Doctor Villalta, usted quería hacer referencia de recomendaciones y prevención de este tipo de escenarios que hemos estado analizando. Bueno, hay una ciencia en el derecho que todos los estudiantes de derecho en posgrados que le llaman política criminal. Y la política criminal es una mezcla en derecho penal y administración para poder crear ciertas políticas públicas, pero con el objetivo de disminuir la delincuencia o los riesgos de esta delincuencia. Muchos criminólogos van a compartir conmigo de que hay muchas formas de prevenir el delito. Hay una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. Una de las prevenciones primarias se da en el seno de la familia, en donde el padre, la madre de la familia les dicen, miren, esta es una situación temporal y las enemistades pueden seguir o pueden ser eternas, pero aquí no tenemos que evitar la violencia, por lo que se le aconseja a los padres de familia, a los jefes de hogar, compartir esta información. La otra prevención es la secundaria, que se da en otros entes, que se da en la iglesia, que se da en la escuela, en donde el papel de los líderes de la iglesia para difuminar un mensaje es muy importante. Pastores evangélicos que sean árbitros, sacerdotes que puedan ser árbitros, y en la escuela difundir esta situación de que esto es coyuntural y es una fiesta cívica y no debe ser una fiesta agresiva. Y el tercer área de prevención o la prevención terciaria ya se da a través del Estado. Ya los cuerpos del Estado empiezan a buscar mecanismos para poder disminuir esa conflictividad, a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través del Tribunal Supremo Electoral, a través del mismo Viceministerio de Prevención del Delito, el Ministerio de Gobernación, a partir de muchas instituciones estatales, para poder de una u otra forma bajar los ánimos para que no se caldeen. Pero sí hay muchos mecanismos que a partir de las mismas municipalidades deben de crear mecanismos para poder solventar esta situación. ¿Por qué Benken? Porque te recordarás que han habido homicidios, se da en los correligionarios, han habido problemas, luchas, golpes, quemas de urnas electorales en años pasados, y todo eso debe de evitarse. Debe de evitarse a través de mecanismos, y algo muy importante, los controles son fundamentales. Los controles, cámaras, controles, registros, todos esos pequeños detalles hacen grandes diferencias para prevenir el delito. Algo mencionaba aquí el doctor Villalta, ya en ocasiones anteriores hemos visto quema de urnas, hemos visto cómo se impugnan algunos resultados, pero no ha sido la mayoría ni ha sido la tónica que ha marcado la elección. ¿Esta elección del 16 de junio tiene algunas características diferentes a 2015, 2011? Gustavo. En términos de organización, los únicos cambios que se dan a nivel de ley electoral con la implementación de la unidad de medios y la unidad de fiscalización. Y luego, yo te diría que básicamente la estructura de funcionamiento sigue siendo la misma. La misma. Exacto. Y hasta
pues a lo largo desde 1984, cuando se hizo la Asamblea Nacional Constituyente, pues ha funcionado de manera eficaz. Es decir, lo que habría que cuidar es algo que el doctor Villalta menciona, que es la necesidad de la prevención. Sí, pero ahí le agregaría un componente más, que es lo que nosotros estamos proponiendo en el informe Mirador Electoral, que es la necesidad de promover diálogos locales con las autoridades, con los distintos actores en contienda, ¿no? Es decir, eso contribuye también a disminuir el nivel de conflictividad, porque también se identifican factores que probablemente escapan a la elaboración de los mapas que se han hecho, ¿no? Estos diálogos locales, regionales, incluso pueden separarse de esta gran elección nacional, en donde los temas son otros, incluso los problemas entre partidos son otros, y pueden llegarse a soluciones diferentes o a diálogos, incluso a firma de pactos locales que cambien la dinámica del municipio. En realidad, si tú ves el funcionamiento de las filiales partidarias a nivel local, en mucha medida tienen gran independencia. Es decir, entonces uno esperaría que de ese lado hubiese una actitud distinta a la que tiene la dirigencia nacional y se pudiera promover acuerdos para disminuir la violencia. Hablabas y habías mencionado la falta de certeza o la incertidumbre que existe de la participación de algunas candidatas a nivel nacional, en presidencia, pero también se traslada de esto a diputados y alcaldes. ¿Cuándo se va a terminar esta incertidumbre? ¿Cuándo debería de iniciar ya la campaña al 100%? Porque incluso algunos candidatos salen diciendo cuántos días no han tenido campaña, ¿no? Y esta es una tónica diferente a la que habíamos manejado en 2015 y 2011. Mira, independientemente de lo que pensemos de los candidatos y candidatas, tienen razón. Porque ahorita ya se fueron 12 días de campaña. Estaba haciendo cuentas que quedan 78 de los 90 que están dispuestos. Eso afecta, desanima a nivel local, ¿verdad? Porque yo sé que a nivel local empiezan a hacer su campaña y todo, pero mira, el muñeco es el muñeco y la muñeca es la muñeca. Y aquí los pueblos quieren ver al muñeco y quieren ver a la muñeca, ¿verdad? El candidato que lo lleve, que eso los anima y es como parte de la fiesta esta, y empieza con la presentación de los candidatos que llegan y animan a la gente, y entonces ya bajan, es más alegría y por lo menos hay menos, pero yo lo he dicho aquí, lo vuelvo a decir, lo voy a seguir diciendo siempre. Aquí cuando lleguemos a la mesa a hacer la papeleta, esa es la hora de la verdad. Como la foto que tenés. Como la foto que tenés ahí, porque cabal, por eso está la foto de la impresión. No sabemos cómo va a ser la boleta. No sabemos. Ahorita, aún hasta sacar una encuesta, digamos, las encuestas anteriormente, tenías una boleta al 90% más o menos que le pegaba la boleta que nosotros recibíamos en la urna. Ahorita no. ¿Qué pasa si el día de mañana se presenta una encuesta con la metodología técnica y la ficha técnica del caso, pero va en esa encuesta 2 candidatos o candidatas que no van a participar? Bueno, las encuestas han tenido precisamente candidatos y candidatas que no van a participar, porque en realidad las encuestas están viendo top of mind, quién está en la fotografía del momento y quién está hasta arriba en la mente, digamos, en la mente histórica de quien se le pregunta. Pero yo creo que ahí es donde, creo yo que es el momento de la papeleta, pero la incertidumbre va a seguir. Fíjate que siga la incertidumbre por 30 días, el efecto que tiene, ya llevamos 12, el efecto que tiene eso sobre los partidos que hacemos o no hacemos campaña, salimos o no salimos, ¿qué hacemos? El alcalde luchando a nivel local, ¿verdad? Los diputados que en realidad no hacen mucho, porque el diputado en realidad no jala mucho votos, es el alcalde y el presidenciable y alcalde. En medio están los diputados que sirven después en el Congreso para la política pública. Okay. Pero si aquí no tenés esto, entonces eso está muy debilitado. Y además también tenés digamos, un partido, por ejemplo, que salía a la UNE hasta enfrente, pero tiene la ventaja de haber tenido 4 campañas anteriores. O sea, la recordación va a ser, así es el antivoto también, ¿verdad? Porque el antivoto hay que cruzarlo. Pero yo quería regresar a los municipios, y los municipios yo creo que es muy importante. Yo te preguntaba en el corte, Gustavo, acerca de los municipios, y no me sorprende que tu respuesta haya sido, son todos los fronterizos. Y ahí me salen a mí 2 palabras. Una, que es del mismo contenido, es narcotráfico
que va asociado al cacicazgo local y en algunos casos narcotráfico guión amapola, por ejemplo. Sí, Digamos, ya muy del específico. Estado y de autoridades que Sí, el puedan estado de autoridad está allí determinado vigilar. por quienes están en la delincuencia. En otros lugares no es narcotráfico, en otros lugares es el coyote poderoso, el que se lleva a toda la gente para Estados Unidos, el pollero, el que se En lleva esos para puntos fronterizos. esos puntos fronterizos y esta gente que tiene fuerza y tiene poder. Y un punto de quiebre aquí, y esto es para los partidos políticos, ese liderazgo, en cierto momento le va a empezar a decir a la gente, cuiden el voto, cuiden el voto. ¿Qué es cuidar el voto? Lo que decía, los pequeños detalles. El cuidar el voto es estar en la hora, a las 6 de la tarde, el 16 de junio, bien preocupados por el conteo de votos. Porque mucho del conflicto surge ahí en el conteo de votos, que ese sí, ese no va. La ley prevé, esta nueva ley ya prevé amplió que era voto válido y que no era voto válido era en esto. Entonces, creo que es importante también a los partidos políticos aquí regresar y para que haya menos conflictividad, decirles que entrenen bien a su gente también. Uno. Y dos, no sé si todos los partidos tienen la capacidad económica de tener un fiscal en cada mesa o va a ser un fiscal por centro de voto. Yo creo que hay que recordar también que uno de los filtros que ha funcionado en muchos de estos casos de estas polémicas que salen al momento del conteo de los votos es la integración de las juntas receptoras de votos, que es por medio de los ciudadanos. No se puede decir que una junta receptora de votos es proclive a favorecer a X o Y partido, porque bueno, la integran los ciudadanos y eso es uno de los filtros y una de las garantías que ha funcionado hasta este momento desde la apertura Correcto, pero democrática. quien tenga más presencia, que en este caso es la UNE, es obvio que va a tener más fiscales. Y imagínate partidos como digamos en la encuesta, el que ¿Tú va el número preguntas si 5. van a haber 24 fiscales de mesa en cada una de las juntas? creo. No va a ser posible. No va a ser Doctor posible. Vidal. Ven que, bueno, yo he recibido varias llamadas de amigos que son candidatos a alcaldes de diferentes partidos. Y el problema es un problema fundamental, los fiscales, y el punto medular es en el escrutinio. En el escrutinio es donde se hacen las mayores controversias. Una de las preguntas es, ¿se puede videograbar o grabar el conteo de votos para tener documentación adecuada al momento de esto? Aquí se puede dividir en dos partes, Benki. La primera parte es que el voto es secreto, ¿sí? Nadie te puede tomar a ti un voto en absoluto. Y la segunda parte, que es discutido y debe ser analizado, es el escrutinio, ¿sí? Es decir, si hay una papeleta nula o anulable o una papeleta alterada, puede documentarse adecuadamente, pero eso tiene que ser a través de consensos. Otra de las cuestiones que se tienen que analizar y que se tiene que discutir muchísimo es la capacidad de tener fiscales, porque ven que, te voy a decir, mucho podemos querer al Tribunal Supremo Electoral y a las juntas electorales, pero a ellos se les da sus alimentos. El fiscal también tiene que tener alimentos, también tiene que llevar. Es una logística propia Es una del partido, logística que correr por parte del partido claro. y es una logística propia del partido. Todo eso lleva estipendio, todo eso lleva mecanismos que tienen que contabilizarse adecuadamente. Obviamente hay muchos partidos que no tienen esa capacidad económica, ni mucho menos tienen esa capacidad logística y organizativa. Y te puedo asegurar que los partidos mejor posicionados son los que van a tener mejores posibilidades de poder fiscalizar adecuadamente sus votos. Ahora, las áreas de conflictividad en las áreas municipales no va a ser el lío tanto por los presidentes o por los diputados. Ahí el lío va a ser por el alcalde, por la cercanía, por ese contacto directo. Nuestro sistema político, compartirá conmigo acá el licenciado Berganza, es eminentemente autopoyetista y no heteropoyetista, y eso en teoría política es de que muchas veces todo va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba muy poco. Los liderazgos aquí son franquicias partidistas en donde se vende la ficha y se va a vender a los demás municipios, pero quien tiene la carga del voto al final de los finales, ven quién es el alcalde. El que moviliza todo. Claro, porque ahí lo local. tienen ahí, él es el que a más trabajo. De ese trabajo se beneficia el diputado y de ese se beneficia El voto el nacional. presidente. Pero vamos a la pausa, regresamos, hablaremos del tema de la reelección, que también puede generar una posibilidad de conflictividad en algunos municipios. De eso hablaremos cuando hablamos del corte.
Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Una tribuna comprometida con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Todos los miércoles a las 21:30 horas y resumen los domingos a las 19:30 horas por Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Continúa la Cuaresma 2019 y en Semana Santa al máximo se vive llena de historia, reflexiones y los diferentes cortejos procesionales. Semana Santa al máximo, todos los sábados a las 18 horas, solo por Guatevisión, con el apoyo de Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, conflicto electoral. Hablamos de uno de los temas que ha sido una de estas variables que Mirador Electoral ha tomado en cuenta para realizar este mapa de conflictividad, es la reelección, pero reelección en algunas condiciones muy particulares que generan, digamos, no igualdad de condiciones para la participación o puede generar violencia hacia otras agrupaciones políticas, Gustavo. Ese es correcto. Ese es el principal problema, que en la lucha por conservar el poder, pues puede generarse ese tipo de agresiones en contra de los potenciales competidores, ¿no? Ese es un aspecto que hay que tomar en consideración, aunque también en algunos casos la reelección de los alcaldes también es garantía como de paz en un lugar. Uh-huh. O sea, que no hay otro, digamos, otro contendiente que le haga sombra en algún momento. Exacto. Y bueno, aquí lo que habría que tomar en consideración para el futuro es realmente algo que fue rechazado en esta reforma electoral, que fue hacer una segunda vuelta. Una segunda vuelta para alcaldías, sí. Porque en este momento el que saca un voto más, ese es el que se lleva. Esa es una fuente de conflicto potencial, pues, porque si la diferencia no es clara, entonces el que quedó en segundo lugar por 5, 6, 7, ha sucedido 35 votos, se enoja y no acepta los resultados, etcétera. Entonces, tal vez en ese sentido, aunque cueste un poco más, la democracia es cara, decide alguien, habría que hacer una segunda ronda para que realmente se quedara zanjada esa discusión y hubiese mayoría absoluta. Una legitimidad también para el poder local. Por supuesto. En algunos casos. ¿Qué opinas de este tema de la reelección, que en algunos momentos, en algunas ocasiones, son, como lo mencionaba Gustavo, esa garantía de tranquilidad el día de las elecciones, pero para otros es el momento en que usted no puede contender contra mí, no va a haber competencia, o voy a financiar candidatos satélites con tal de yo quedarme siempre con la comuna? Y pasa. Sí, ¿no? Aquí tu estrategia, ¿verdad? Que el fuerte lo que hace es financiar a partiditos para mermar al posible competidor. Entonces entretiene al posible competidor, o el competidor más fuerte, con los chiquititos, y pues él sigue solo. Esa estrategia la estamos viendo hasta ahorita también, hasta a nivel presidencial. Eso no es nuevo. Creo que no estoy muy seguro yo de una segunda vuelta en los candidatos a alcalde. ¿Por qué no estás seguro, Estuardo? ¿Cuáles son esas consecuencias que tendría? Porque es el punto más fuerte de conflictividad, digamos, potencialmente es el punto más fuerte de conflictividad. Disculpen, pero por candidatos a diputados, yo no he visto nunca que hayan quemado urnas, ni se hayan peleado, ni nada de eso. Solo que la diferencia es que en candidatos a diputados no votas por el candidato a diputado, votas por un listado. Y ahí el método de Hunt, sí, pues, y la forma como lo aplica el Tribunal Supremo Electoral decide quién entra. Precisamente por eso, de hecho, una de las cuestiones que yo he propuesto es que eliminemos la fórmula de Hunt. La fórmula de Hunt es un método para representación de minorías, está en la ley. Y otro consejo a los partidos políticos: mucha, por favor, apréndanse la fórmula de Hunt. Por favor, hagan sus ejercicios ahí, hagan sus cálculos, jueguen ahí un poquito, es que solo lo dicen los políticos, no, pero están todos corriendo, no, hombre. Es una fórmula, ¿verdad?, que básicamente
tiene un número divisor. Sí, es un número que reparte entonces cuántos diputados va a tener alguien, ¿verdad? Y entonces si son 10, Huehuetenango van a ser 4 aquí, 3 aquí, dependiendo de los números, o 3, 3, 1 o lo que sea. Pero bueno, entonces está esta forma. Yo, posiblemente sí, si el margen de diferencia, me preguntabas de la reelección, posiblemente sí, si el margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar fuese, no sé, yo estoy pensando en voz alta, fuese no mayor de 10%, por ejemplo. Que se juegue con ese porcentaje. Que se juegue con ese porcentaje. Para ir a un balotaje. Sí, para ir a un balotaje, sí, solo sí, la diferencia entre uno y otro. Porque también en términos de alcalde también hay una diferencia en el que, digamos, hay 10,000 votantes y de los 10,000 votantes, uno saca 7,000 y los otros 3,000 se lo reparten entre un montón de comités cívicos y todo. Entonces ahí creo yo que es obvia cuál es el sentir del pueblo. Y ahí, digamos, digamos, alguien que saca 7,000 y el segundo saca, ponele 1,500, hace segunda vuelta, ¿qué sentido tendría? Entonces, por eso, y algunas situaciones de segunda vuelta o de balotaje en el mundo sí consideran, creo que es 10% el más generalizado, ¿verdad? Sí. Entre primero y segundo lugar, si la diferencia está entre ese 10%, es como indexarlo, ese margen, entonces se va a balotaje para decidir. Entonces, porque no está clara la decisión del pueblo y además se le da oportunidad a los terceros, cuartos, quintos, sextos y todo de mostrar apoyo. Y ha variado el asunto, ¿verdad? El que venía en segundo se termina ganando y cosas así, eso lo hemos visto en varios países, ¿verdad? Pero solo hacerlo por hacerlo, y si hay una diferencia muy grande no tiene sentido, porque ¿cuál es el objetivo último? El objetivo último es respetar la decisión del pueblo que votó. Sí, de la mayoría que votó, pero cuando la mayoría es abrumadora. Entonces, no hay necesidad, dices, pero pues, cuando los resultados son muy ajustados. Y posiblemente llegar a una segunda vuelta con alguien que tenga una diferencia muy grande entre primer y segundo lugar, generarías conflictos, no entre primeros, sino entre todos los pequeños, o simple y sencillamente caería en un sistema en el que a la gente perdería interés, como pasa casi muchas veces con la segunda vuelta aquí en Guatemala. Sí, que baja la participación. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si, el registro de ciudadanos define que no van a correr ciertos candidatos a alcaldías, a diputaciones distritales? ¿Cuál es el mensaje que se debería de dar para que el proceso electoral continúe sin mayores sobresaltos, aunque ya en el poder local no esté tal vez el candidato que quería la comunidad, Astor? Mira, ahí el problema que hay es la definición, la falta de definición de normas claras para rechazar o inscribir candidatos. Eso es lo que está generando ruido en este momento. Eso es lo que está generando ruido, porque tú ves que se han rechazado en el pasado algunos candidatos y ahora se han aceptado otros que tienen circunstancias similares a las que los candidatos que se rechazaron en el pasado, ¿no? Es decir, actualmente se rechaza la candidatura, por ejemplo, del Arnoldo Vargas, porque es narcotraficante procesado y ya libre, ¿no? Pero sin embargo, se ha aceptado la inscripción de otros que han estado también procesados por narcotráfico y sin embargo, ahí están corriendo, pues. Y para diputados. Y para diputados. Y para diputados, que todavía es más complicado. ¿Y no será que el momento político está definiendo la interpretación de quiénes van y quiénes no? Todo este problema, toda esta vorágine de circunstancias da poca certeza legal. Y ante la poca certeza legal, lo que impera es un caos, una incertidumbre y un montón de cuestiones en donde el tiempo pasa y la elección ya llega. Y bien es cierto de que muchos candidatos podrán, por amparos o contramparos, ser inscritos teniendo 1 mes, 2 meses menos que los demás candidatos, pero esto es un asunto normativo, Benke. Otra de las cuestiones es importante pensar que debe haber un mecanismo para tener la determinación total de todos los inscritos y dar un plazo de 1 mes para iniciar la campaña. Así ya se tiene una certeza y una seguridad, porque ahorita estamos en campaña y hay mucha falta de certeza. Pero y se trató con la modificación de ordenar ese calendario de inscripciones, primera etapa, y luego la campaña. Pero no funcionó. Pero viene otra cuestión aquí, ven, que es muy importante. El Tribunal Supremo Electoral es un tribunal y emite sus resoluciones, y sus resoluciones son precedentes.
El punto acá es de que los precedentes del Tribunal Supremo Electoral lo desconocen mucho los partidos políticos y mucho los fiscales y mucho los asesores legales de los partidos políticos, toda esa situación de precedentes, toda esa situación que tiene el Tribunal Supremo Electoral. En algunos cursos que hemos dado sobre esto es difícil la interpretación de todo esto de la ley electoral, a razón de que muchas de las conversaciones y el espíritu de la ley tiene su fundamento en discusiones que uno carece de todo ese bagaje para poder comprender el sentido y el espíritu de esta ley. Me parece injusto que, siendo el mismo caso para dos personas, a uno lo inscriban y a otro no. Eso a todas luces es injusto. Y ese es el ruido que mencionaba Gustavo, que en este Claro, momento porque provocando. también es cierto, quieras o no se quiera, no deben haber penas eternas. Ven que cumpliste tu pena, la cumpliste, es personalísima. ¿Sí? A ese punto, ¿cómo es posible que a otro se le dio el derecho legítimo, humano y político de participar, siendo condenado, siendo cumplido y decir, ya no le debe nada a la sociedad? Y al otro por la misma situación, no. Todas esas cuestiones nos hacen a nosotros repensar el sistema estructural, el sistema normativo del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, pero hay una falta ventaja, esa Luz, mesa. y es Sí. el hecho de que la ley electoral establece que al final de cada proceso debe convocarse a una comisión que analice la necesidad de reformar lo que ya hay. Sí, se supone para perfeccionar el proceso, ¿no? La famosa mesa de actualización que le llaman. Exacto. Entonces, ese es un tema que tiene que venir en la próxima mesa de discusión de reformas. Sí. ¿Cómo Ahora, definir quién entra, sí. con qué criterios? ¿Con qué criterios, por ejemplo? Y luego también hay que modificar, señores, ese periodo de 3 meses realmente es ridículo de campaña. Claro. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo. Totalmente. Ahora, ven que aquí vienen varias cuestiones, estimados amigos que son candidatos a diputados. Tengo muchísimos amigos que son candidatos a alcaldes y a diputados. El punto fundamental que es un partido debe ser una persona jurídica permanente, no temporal ni transitoria. ¿En qué voy con esto? Que lo que ha faltado la institucionalización de los partidos políticos y no que hayan personas jurídicas coyunturales que aparecen y desaparecen. ¿A qué voy con esto? Que todo lo relativo al proceso electoral no ha quedado del todo claro. Y aquí viene uno de los aspectos de positivo de esta ley, porque esta ley, a pesar de que su interpretación es un poco obscura, tiene algo positivo. Lo que es la inversión en capacitación, en formación política. Y la formación política no es solamente participar, elegir y ser electo. La formación política es conocer cuestiones administrativas, conocer ideologías, conocer funcionamientos, conocer cuestiones operativas, porque llega el alcalde y lo abandona y el alcalde defenestra O el gana erario. y no está preparado para... Claro. Igual, tenemos diputados que llegan y la función del diputado es obedecer al jefe de bancada, levanta la mano. No hay ideología, no hay formación, no hay ese contacto, esa comunión y la comunidad que debe de haber entre el candidato y sus bases. Vamos a la pausa, al corte, la etiqueta SF, conflicto electoral, volvemos luego de la pausa. Guatevisión presenta La Biblia. Muy pronto, las historias que no has visto llegan a ti. Una diferente cada semana. Génesis, Jacob, Sansón, Salomón, Jeremías, Esther, San Pablo. La Biblia. Nuevos capítulos a partir de este 1 de abril, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Solo por Guatevisión. Lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, conflicto electoral, todos estos problemas, señalamientos que han sucedido en estos días.
de parte de los partidos políticos que cuestionan algunas decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Ya hablábamos de la oportunidad que existe luego de los comicios de revisar, analizar cómo se implementaron estas modificaciones de 2016. Ya Gustavo hablaba de la temporalidad de la campaña. Doctor Villalta decía que hay que extender tal vez el periodo de inscripciones para entrar a una campaña al 100%. Yo pregunto también, si estamos hablando de que la temporalidad de la campaña es muy corta, ¿no los partidos políticos deberían de tener un papel diferente el resto del tiempo, los 3 años, jugar un papel más protagonista, fundamental, tener posturas, estar más presentes en el quehacer nacional? ¿No se puede? Pero no en términos de campaña, sino en términos de las funciones que Es tiene que- un partido político. Porque el partido político Sí, no pues, debe el aparecer en la época de campaña. Y nosotros, ¿cuánta gente no invitamos antes y nos dijeron, no, ahorita no puedo salir porque lo pueden tomar como campaña? Llamo el ejemplo, por ejemplo, del alcalde de Misco, presente en todas las plataformas digitales. No estaba mucho fijando postura. Él sí pareciera que estaba fortaleciendo su imagen para una campaña venidera. Pero creo que los partidos deben de estar presentes en diferentes momentos de la vida nacional. ¿Cómo? Yo creo que es lo que debemos de preguntarnos. ¿Cuál es la función que debe tener el partido político cuando no está en campaña para sí fortalecerse, sí formarse, sí ganar adeptos? Porque yo creo que eso es algo que tienen que hacer los partidos políticos. Mira, la todo el mediación, tiempo. que es una de las funciones básicas de un partido político, la mediación entre precisamente la formación de gobierno y el pueblo. Como no podemos estar todos ahí, entonces lo disponemos a través de partidos políticos que en teoría van a, si tienen una ideología, la van a llevar y yo como ciudadano comparto con el que pues piense y yo sienta que está más cerca a lo que yo creo, ¿verdad? Y eso no en desmedro de los otros y que todos participen. Pero el problema es que la ley aquí, todo el mundo, y esa es otra revisión que hay que hacer en la mesa. Esa es otra revisión que hay que hacer inmediatamente. Porque uno invitaba, en los medios, yo invitaba a la radio y me decía, no podía. Ahorita están todos pidiendo entrevista y pidiendo todo, ¿verdad? Pero no se puede porque me van a decir que es campaña política. Y algunos que sí salieron y dieron conferencias, digamos, que no tenían nada que ver con política, profesionales en economía, profesionales en ingeniería, profesionales en otras ramas, les mandaron su nota de llamada de atención porque lo consideraron eso como campaña anticipada. Bueno, entonces regresamos al criterio. ¿Cuál es el criterio de campaña anticipada? ¿Cuál es el criterio? Por mí, en realidad, yo soy de la idea que eso debería estar abierto y que los partidos deberían tener una participación constante en el quehacer de Guatemala, porque al final están aspirando a llegar a la administración de la cosa pública y no puede ser que se les prohíba hablar de lo que van a administrar, al contrario, es una mejor y una forma de presentación. Yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, que Estados Unidos está en campaña todos los días, todos los años. ¿Por qué? Porque cada 2 años hay recambio. Pero mira, Estuardo, el problema con eso de estar campaña todo el tiempo es que eso tiene un costo. Por supuesto. Y al final de cuentas aquí entonces tenemos que tomar en consideración un balance, es decir, la gente que tiene muchísima más plata es la que financia a los partidos políticos, los candidatos los políticos que tienen más capacidad de captar fondos son los que tienen más, llamémoslo así, tiempo de aire en ese modelo. Y al final de cuentas eso es lo que pasa, lo que tiene un impacto negativo en la democracia, porque en última instancia lo que pesa es el poder de recaudación más que el poder de persuasión. Es decir, ya lo que cuenta ya no es un voto, una persona, sino digamos $10,000, un montón de votos. Venga, yo pienso que aquí hay algo que es importante, la comunicación. Lo que yo te decía anteriormente y platicábamos. Lo que ha faltado mucho a los partidos políticos es tener estrategias de comunicación. Cada partido político está representado en el Congreso de la República y están ejerciendo gobierno y están ejerciendo papeles legislativos, papeles de control, papeles de fiscalización, están realizando aspectos legislativos, están haciendo propuestas e inclusive si hay una política pública que no convence pueden interpelar al ministro, pueden citar a cualquier aspecto de la administración pública o proponer políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la plataforma por excelencia es el Parlamento, la plataforma política por excelencia. Pero los partidos políticos, su labor de comunicación,
como partido institucionalizado, no lo han sabido manejar adecuadamente en el Congreso. ¿A qué te digo con esto? Que hoy sale uno, otro sale otro, y ellos ahí es donde tienen que plantear sus propuestas de comunicación, sus propuestas de adhesión. Y otro de los aspectos, ven que hay que diferenciar cuándo es campaña y cuándo es opinión y cuándo es libertad de pensamiento. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que a nadie se le puede limitar el derecho de expresar sus pensamientos en forma pública. ¿Sí? Ahora, estoy consciente también que los sesgos de campaña anticipada ante los medios, ante propaganda, levantando la imagen de una persona, pues eso debe ser vedado, aunque para afiliar, para conocer el partido, para conocer la visión, la misión y los propuestos es diferente. Eso es diferente. Nosotros teníamos una discusión hoy en la mañana en la presentación del informe de Mirador Electoral planteada precisamente por un periodista y decía que en otras cadenas de medios lo que se ha hecho para escamotearse a los límites del gasto electoral y del gasto de campaña es darle entrevistas complacientes a los candidatos. Entonces, esto en última instancia, durante incluso el periodo previo a la apertura oficial de la campaña, es decir, lo que se estaba haciendo era promover la imagen del candidato y de manera indirecta llamar al voto. Pero ¿cómo hacemos también para lo que dice Ludwig es limitar el derecho de libertad de expresión del pensamiento, ¿verdad? Aunque es un derecho de libertad de expresión del pensamiento, un ejercicio periodístico que es sesgado. Claro. Es decir, ahí estamos en una sola gris. ¿Qué es lo cómo regulamos? ¿Cómo regulas el hecho de que no vaya a suceder eso? Sí. ¿O sería la audiencia el último filtro que diga, bueno, no voy a ver esa entrevista porque no tiene una técnica ahí periodística adecuada? El ideal es la autorregulación de los medios, claro. Que es el establecimiento de normas, de manuales de estilo, de códigos éticos que realmente le obliguen al periodista y empujen al periodista a buscar realmente información y no a darle el micrófono o la grabadora y darle para que el candidato o la candidata diga lo que le dé la gana y se promueva, ¿verdad? Es decir, ahí ya estamos hablando de normas técnicas de ejercicio del periodismo y éticas. Sí. Ahora ven que yo quiero ver algo. Creo que hay una de las funciones principales de obligaciones de los partidos políticos, está en el artículo 22, y precisamente en el inciso H que dice promover el análisis de los problemas nacionales. Ven que antes nosotros veíamos el correo, la carta, hoy el correo desapareció por tanta tecnología. Es decir, los tiempos cambian. Muchos de los medios de comunicación masiva ya no van a ser institucionales, o están las redes, cualquiera en cualquier parte del mundo o en cualquier lugar ve lo de Facebook, Twitter y las demás redes. Si te das cuenta y haces un análisis de las campañas electorales de Obama, inclusive Trump, fueron ya no a través de medios, porque tanto las instituciones de medios de los Estados Unidos apoyaban abiertamente a un candidato. No pautaban, pero eran los protagonistas de las noticias que ocurría semana a semana. Trump encabezaba los titulares y se hablaba de Trump y era una forma de ahí es donde los partidos políticos tienen que aprender. Es que el partido político también tiene que convertirse en escuela. Así es. Ahí también está dentro de toda esa normativa, que aparte de que tiene que discutir, pero también tiene que ser centros de aprendizaje. Los que están afiliados tienen que llegar y aprender. De ahí que los grandes partidos del mundo tienen sus, fundaciones. En Alemania tienen sus propias escuelas de aprendizaje, primero para traer a los más chiquitos hasta arriba, pero también para preparar a los otros. En Francia, en Estados Unidos están las ¿Cómo se vuelven más eficientes para transmitir su mensaje? Sí. ¿Cómo llegan más a la gente y cómo evitan lo que estamos hablando acá, este conflicto electoral de último momento? Y digamos, nosotros no lo miramos aquí porque no nos reunimos para aprender. Se supone que quien llega de afiliado y va a participar ya lo sabe todo. Yo le pregunto la fórmula de Hodgkin y todavía me dicen, ¿y eso qué es? Fíjate, alguien está participando para diputado, ¿verdad? Antes de que se nos termine el tiempo, vamos con conclusiones del tema. Doctor. Bueno, ya para concluir, algo muy importante es que todos y todas los ciudadanos guatemaltecos debemos de contribuir a evitar la conflictividad. Yo creo que en breves instantes aparecerá el mapa de conflictividad y créanme que los municipios que aparecen con ese riesgo, el centro y el enfoque nacional e internacional está
sobre ese lugar, sobre los candidatos, y hago un llamado a los candidatos que promuevan la fiesta cívica, la tranquilidad, la paz, una contienda tranquila. Y también a todas las instituciones del Estado ponerle mucha atención. Debemos de evitar, ya Guatemala está cansada de tanta sangre, tanta tragedia, tanto problema y tanta violencia, y esperamos un escenario mejor para que los mejores sean los que lleguen a gobernar nuestro hermoso país. Gustavo, de este lado, conclusiones, hemos hablado de diferentes cosas que hay que revisar, de las modificaciones de 2016 y de los posibles focos de conflicto en cara al 16 de junio. Conclusiones para este tema, ¿cómo debemos de ver la conflictividad? En primer lugar, lo que tenemos que resucitar es la iniciativa de diálogo del Ejecutivo que este gobierno le dio el golpe de gracia. Es decir, ese era un instrumento efectivo para canalizar conflictos. Luego, lo que tenemos que institucionalizar también es mecanismos de diálogo a nivel municipal, entre partidos, entre autoridades, para resolver por la vía de la comunicación interpersonal todo ese tipo de diferencias que hay. Y luego, por supuesto, tenemos que promover reformas a la ley electoral que permitan mayor claridad en saber cuáles son los candidatos, cuáles son los criterios para que los candidatos participen. Y luego también, no digo que se vaya a evitar la judicialización, y de todas formas cualquiera tiene derecho a iniciar un proceso judicial, pero con mayor certeza, con mejores normas, mayor claridad, yo creo que se evitaría muchísimo el uso tan frecuente que se está haciendo ahora de los tribunales para dilucidar por la vía judicial lo que es estrictamente político. Néstor, conclusiones. Bueno, y conclusiones, primero que no tocamos el otro gran tema, que es el 113 de la Constitución, ¿verdad? Uy, sí. Creo que eso es para un programa para muchos programas, porque esa va a ser una de las decisiones principales hoy, o está siendo una de las principales decisiones hoy. Se necesita claridad. Exactamente. Claro. Necesitas claridad, y yo creo que uno de los grandes hallazgos del estudio es precisamente la incertidumbre generada a partir de las instituciones. Y yo creo que, y mi segundo, yo lo dejo en la mesa el 113 rebotando, porque el 113 va a ser una de las bases para sacar a muchos y para dejar a otros. Es que es lo que no sabemos. Que ahí es donde se vuelve la injusticia, y eso nos puede llevar a la conflictividad. Y segundo, tomar lo que ustedes han hecho, lo que Mirador Electoral ha hecho, y analizarlo. Ver cuáles son ya tenemos información dura. Ya tenemos cosas que ya han pasado. No es, como explicó Gustavo, no es que así vaya a ser, no es predictivo. Es así fue, para que nos ayude a ver hacia adelante. Estas son las posibilidades de. Entonces, miremoslo, preparémonos deseando que no suceda, pero para el peor escenario, esperando siempre que sea la fiesta la que prevalezca. Para que eso pudiese pasar y evitarlo. Muchísimas gracias, Estuardo, doctor Villalta, Gustavo, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos lunes.